Y vaya yendo a su Biblia, Efesios capítulo 4. Abra sus Biblias a Efesios capítulo 4. Qué maravilloso es reunirnos bajo la presencia de Dios, bajo la sombra del Dios omnipotente. Y a la par, como hemos cantado, saber que Él es el gran escrutador de nuestros corazones. Él es quien examina nuestros corazones. Él es quien limpia, quien purifica nuestros corazones, quien nos llama a su presencia y a su poder para estar a cuentas en nuestro corazón. Y bueno, hemos considerado en las últimas semanas, yo lo explicaba en nuestra reunión, en el campamento, que hemos estado deteniéndonos para hablar del corazón durante una buena cantidad de meses en ese púlpito. Y siempre que debo predicar en un campamento y que tengo que decidir qué material voy a usar o en qué me voy a enfocar, siempre quedan 2 o 3 piezas sueltas que finalmente no supe cómo, posiblemente en mi emoción o en mi ímpetu de estar armando mensajes, no supe dónde introducirlos, así que simplemente quisiera poner el punto final esta mañana y por eso el título. No lo pensé mucho, nada más es una palabra final sobre el corazón, el pilón o algo más que pudiera surgir de este tema. Así que voy a dirigirme a dos antes de llegar a Efesios. Salmo 24:4 dice: el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Observen ahí en el Salmo 24:4 que el Señor anhela que nuestras manos sean limpias y que nuestro corazón sea puro. Y dice que un corazón puro está conectado directamente a no hablar mentira o a no hablar engaño. Luego en el Salmo 73:1, el gran salmo de Asaf: ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Vean ese recordatorio. Ciertamente Dios es bueno para con Israel. Y luego viene esta segunda línea: para con los puros de corazón. Eso significa que no todos en Israel tenían un corazón puro. Cuando un predicador o un pastor o un anciano o un maestro dice a una congregación que Dios bendiga a esta congregación, bueno, eso pudiera enumerar o englobar a todos los que estamos reunidos. Pero cuando un predicador dice Dios bendiga a los de corazón puro, ahí ya restó. ¿Sí lo ven? Entonces, el deseo de Dios realmente es, Él quiere bendecir tu corazón, Él quiere bendecir mi corazón, pero en estos pasajes nosotros entendemos que la condición de nuestro corazón no siempre es la adecuada delante de la presencia de Dios. Entonces, los puros de corazón, esto es lo que yo quisiera que nos enfocásemos el día de hoy, porque los puros de corazón son bienaventurados, como Jesús mismo lo dijo en el Sermón del Monte. Los primeros 11 versos de Mateo 5, que mayormente nosotros lo conocemos por las bienaventuranzas, engloba o agrupa a este grupo: bienaventurados los de corazón puro. ¿Qué es entonces un corazón puro? Un corazón puro no es un corazón perfecto, pero un corazón puro es uno que se arrepiente cada vez que se tiene que arrepentir. Es uno que se sujeta a la palabra de Dios cada vez que se tiene que sujetar a la palabra de Dios. Es uno que se examina cada vez que tiene que ser examinado, que se viste del hombre nuevo cada vez que tiene que vestirse, que rechaza al viejo hombre cada vez que lo tiene que rechazar. Ese es un corazón puro. Entonces yo quisiera regresar a este pasaje de Efesios 4. Yo leí o yo mostré para ustedes la semana pasada en Efesios 4, 17 al 20, que hay un proceso
para que una persona llegue a estar dominada por el pecado en el corazón. Yo no tengo el tiempo para leer esos versículos, pero de Efesios 4, 17 al 20, hay un proceso como una persona llega al pecado. Número 1, Dios apaga las luces. Dios le apaga las luces a una persona. Pablo lo llama a eso que el entendimiento está tan entenebrecido. Número 2, estas personas están excluidas de la vida de Dios. Es decir, Dios no está en la mente, Dios no está en el tema, Dios no es asunto a tratar. Número 3, dice Pablo en esos versos, la ignorancia de no querer saber los domina. Es decir, el deseo de decir no me interesa esto ya nos domina. Número 4, esa persona llega a estar endurecida en su corazón. Un corazón endurecido es un estado al que podemos llegar porque voluntariamente hemos sembrado pecado en nuestro corazón. Número 5, dice Pablo, han perdido toda sensibilidad. Es decir, no ven, no escuchan, no van a donde Dios dice que tienen que ir, no acuden a donde Dios nos muestra que tenemos que acudir. Hemos perdido toda sensibilidad, toda sensibilidad. Hermanos, esto es real, esto es una muestra real de lo que pasa cada domingo en cualquier congregación, sea Vida Nueva o sea cualquier otra congregación como se llame. Tú puedes tener en una misma línea, en la misma iglesia, bajo el mismo auditorio, bajo la misma música, bajo el mismo predicador, en una misma línea tú puedes tener a personas sensibles e insensibles. No, eso no nos debería de asustar. Lo que nos debería de poner a pensar es cómo esa persona que está en la misma línea llegó a insensibilidad espiritual. Bueno, déjame decirte que no llegó allí de la noche a la mañana, siguió el proceso que Pablo está describiendo en Efesios 4, 17, 20. Finalmente, el punto 6 es que Dios entregó a esa persona a la sensualidad. Dios entregó a esa persona a la lascivia de su corazón, a lo que su corazón pecaminoso ha estado pidiendo, a lo que su corazón pecaminoso ha estado deseando. Finalmente Dios lo entregó allí. El día que tú y yo rindamos cuenta delante del Señor, yo no voy a poder decir caí en esto, porque la expresión caer en pecado no es bíblica. Yo sé que coloquialmente la usamos y dentro de la jerga cristiana decimos fulano de tal o sultana de tal cayó en pecado. Eso es imposible. Nadie cae. Nadie cae. Lo que nosotros hacemos es sembrar pecado en nuestro corazón y un día el que siembra, ¿qué crees? Va a cosechar. Entonces, cuando una persona se evidencia por su pecado, lo que esa persona está teniendo no es que cayó en pecado, lo que esa persona está teniendo es el fruto de lo que sembró. La Biblia llama a eso la ley de la siembra y la cosecha. Sembramos de una manera, cosecharemos de esa forma. Quien siembra en lo carnal no puede tener una cosecha espiritual, va a cosechar carnalmente. Quien siembra en lo espiritual va a tener una cosecha espiritual. El pastor o doctor Martin Lloyd-Jones de Inglaterra dijo: no hay nada más característico del verdadero cristiano que la forma en que se examina a sí mismo, la forma en la que se enfrenta consigo mismo y se trata duramente a sí mismo. Observen de esta cita que lo que Lloyd-Jones está diciendo es que todo cristiano debe examinarse, debe enfrentarse consigo mismo y debe tratarse duramente. Hermanos, el pecado en nuestro corazón no puede ser apapachado. De nada le sirve a tu corazón o al pecado de tu corazón que alguien venga y te frote la espalda y te diga pobrecito de ti. De nada nos sirve. El pecado de nuestro corazón tiene que ser enfrentado duramente. Y hay una sola persona que lo puede enfrentar y esa eres tú. Yo puedo enfrentar los propios pecados de mi corazón, pero yo no puedo enfrentar los pecados de tu corazón. Una, porque no soy el gran escrutador. Solo Dios es
puede tener el panorama claro de lo que está pasando en nuestro corazón. Pero tú y yo lo sabemos, porque el pecado regularmente nos domina, nos consume, nos tienta a ofender continuamente al Señor. Por eso es que decimos que la tentación pudiera ser en primera instancia un sistema de protección. Cuando un hombre es tentado vía sus ojos al ver a otra mujer, ese hombre va a tener que decidir dos cosas. O voy a donde la tentación me quiere dirigir, o doblo mis rodillas, clamo a Dios que me libre de esta tentación. Bueno, entonces la tentación es un sistema de alarma que bien tratado pudiera llevarme a mí a una condición buena. Por otro lado, es un sistema de alarma que mal tratado pudiera llevarme a sembrar y a cosechar más pecado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer mi pecado? Mi pecado va a engañarme de tal manera que yo pueda ser un juez duro con los demás y un juez blando conmigo mismo. Nadie diga amén, pero era el mejor momento del día para decir amén. Eso es lo que el pecado hace, me engaña. Me engaña a mí mismo para yo ser un juez feroz y voraz cuando se trata de juzgar el pecado de los demás, pero ser un juez blando conmigo mismo. Entonces vamos a llegar a Efesios 4:20. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Vuelvo a leer esa parte. Ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Me detengo ahí un momento. Observe que Pablo está hablando a una iglesia. Estos son creyentes. Estos son personas a los que Pablo ha explicado en el capítulo 1 y 2 nuestra identidad en Cristo. Estos son hombres a los que Pablo les ha dicho, ustedes son salvos, ustedes son santos, ustedes son elegidos, ustedes fueron predestinados, ustedes están siendo santificados, ustedes recibieron el Espíritu Santo como las arras de la promesa. Y sin embargo, cuando llega a este capítulo, les dice, despójense del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Entonces hay un problema en nuestro corazón, hay un problema en nuestra vida, y es el hecho de que aunque somos salvos, aunque estamos siendo santificados, se nos llama a despojarnos del viejo hombre. ¿Qué pasa con ese viejo hombre, con esa vieja naturaleza? Se corrompe según los deseos engañosos. ¿Dónde están esos deseos engañosos? Ahí adentro de nosotros, no están afuera. No son exteriores, son interiores. Esta es la concupiscencia peleando, luchando, invitándonos a pecar, invitándonos a fallar a Dios, invitándonos a ser malos padres, a ser esposos infieles. Allí están en nuestro interior. Entonces dice Pablo, tienen que despojarse del viejo hombre. Y luego en el verso 23 dice que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre. Hay dos acciones. Por un lado me despojo del viejo hombre, pero por otro lado me estoy vistiendo del nuevo hombre que es semejante a Dios. Verso 25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Diga conmigo, hable verdad. Esta es la segunda vez que en el capítulo Pablo está diciendo que hablemos verdad. Primera vez es el verso 15, Efesios 4:15, que se nos llama a hablar verdad en amor. ¿Qué hace una persona que se está despojando del viejo hombre y que se está vistiendo del nuevo hombre? Puede hablar la verdad en amor.
Pero si yo no estoy haciendo lo anterior, entonces yo no puedo hacer lo que sigue. Si yo no me estoy despojando del viejo hombre y si yo no me estoy vistiendo del nuevo hombre, entonces yo no llego a esa realidad espiritual. Hablar la verdad en amor es una realidad espiritual que para llegar a ella se requiere haber cumplido el requisito. Se requiere haberse despojado del viejo hombre y estarse vistiendo del nuevo hombre. Verso 26. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Ahora yo quisiera dirigirme a 3 lugares. Lo voy a hacer rápido, pero se los tengo que indicar. Quisiera dirigirme primero a observar cómo nuestro corazón se ve afectado por las consecuencias de la ira. Después quisiera ver cómo nuestro corazón se ve afectado por el amor al dinero. Y finalmente cómo nuestro corazón se ve afectado por la idolatría. Entonces voy a ir hacia estos 3 lugares. Número 1, las consecuencias de la ira. Claramente Pablo está enfrentando en este pasaje, principalmente versos 26 y 27, está enfrentando el tema de la ira. Ira es un fuerte sentimiento de desagrado, acompañado de antagonismo, palabras y acciones pecaminosas que hieren al objeto de nuestra ira. A veces ese objeto es un plato, a veces ese objeto es una taza, por eso mayormente voy a tomarlo y voy a quebrarlo. A veces ese objeto es un celular, pero si es un iPhone no te vas a enojar. ¿Lo ven? No, vas a agarrar el que tienes allá guardado en el buró que usaste hace 20 años y ese lo vas a quebrar. Porque somos idólatras, aunque no lo queramos reconocer. Entonces nuestra ira siempre va dirigida hacia un objeto. Eso puede ser una cosa, eso puede ser una prenda, eso puede ser algo que puede ser afectado o puede ser una persona. El puritano Matthew Henry decía, cuando la ira estaba en el corazón de Caín, el asesinato no estaba lejos. Agregando que cuando la pasión está en el trono, la razón está afuera. Cuando la pasión está en el trono, la razón está afuera. Vean lo que Thomas Adams dijo. El que está ebrio de pasión no es apto para la acción. La ira es un ácido que puede hacer más daño al recipiente en el que se almacena que cualquier cosa sobre la que se vierte. Es un ácido. La ira es un ácido. ¿Sabes a quién es a la persona que más va a afectar? No a la persona a la que tú se lo estás echando, a ti mismo. La ira es un ácido que consume nuestro ser increíblemente. Yo creo que nosotros no hemos entendido la gravedad de la ira. Pero déjame, te doy 3 pasajes donde se nos habla de las severas advertencias de la ira. Salmo 37:8. Escucha, deja la ira y abandona el enojo. No te excites en ninguna manera a hacer el mal. Deja la ira
y abandona el enojo. No te excites en ninguna manera a hacer el mal. Déjala. Déjala. ¿Qué haríamos si tú y yo esta mañana estuviésemos en un fuego cruzado? Bueno, yo he platicado con personas que han estado en fuego cruzado. Yo he platicado con personas que han estado en un restaurante. Resulta que llegan y asaltan a todos. Y nadie está pensando qué voy a pasar si yo doy las llaves de mi carro, si yo doy el reloj, o si yo doy el celular. No, tú estás listo para dar todo porque entiendes la gravedad del asunto. Pues bien, yo leo ese pasaje y yo digo, yo no he entendido la gravedad de la ira. Porque cuando nos airamos, la respuesta rápida que Dios nos da es, sal de ahí, deja la ira. Y la mayoría de nosotros, en lugar de salir de ahí, peleamos nuestra posición. Bueno, entonces, si ese no te convenció, te regalo Proverbios 14:17. El que pronto se enoja, obra neciamente. Y el hombre de malos pensamientos es aborrecido. El que pronto se enoja, obra neciamente. Entonces pregúntate o preguntémonos esta mañana, ¿qué tan pronto soy para enojarme? Bueno, pero si ese no te gusta, entonces te voy a regalar un proverbio más, 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Hay un personaje bíblico que puede ejemplificar este pasaje de manera muy clara, es el rey Saúl. El rey Saúl pudo conquistar reinos, pero no se pudo conquistar a sí mismo. Y mi hermano, aunque eso pudiera sonar un tanto ilógico para nosotros, porque no estamos en una era donde no somos como los reyes de Israel o los soldados que están conquistando ciudades y reinos. Eso puede ser una realidad para nosotros. Podemos conquistar un montón de cosas y finalmente llegar al resultado o a la meta de decir, conquisté esta meta laboral, conquisté esta meta familiar, conquisté esta meta personal o familiar, conquisté esta meta ministerial, pero no conquisté mi espíritu. Es decir, nunca me pude poner a tono con Dios en lo que Dios quería que sucediera en mi corazón. Entonces yo voy a repetir lo mismo que ya dije. Toda nuestra ira es pecaminosa. Toda nuestra ira es pecaminosa. Aunque la Biblia habla de una ira justa que es despertada cuando el nombre de Dios está siendo agraviado, cuando el nombre de Dios está siendo vituperado, cuando el nombre de Dios está siendo no glorificado. Al momento de que esa ira justa pasa por donde yo estoy, algo que es bueno y que es justo, esta fue el tipo de ira que vino sobre Jesús cuando él purificó el templo. Pero cuando él hizo lo que hizo en el templo, es decir, limpió el templo de los comerciantes y de los cambistas que estaban allí, lo que esos pasajes nos anuncian es que él hizo esto libre de enojo. ¿Lo ven? Cuando la ira justa regularmente viene sobre mí y ya dio la vueltecita por mi corazón, resulta que esa ira justa ya se convirtió en injusta. Y yo pudiera obrar o pudiera hablar en nombre de Dios, pero al pasar por un corazón contaminado por el pecado, ahora resulta que algo justo se ha vuelto injusto. Por eso es que necesitamos realmente purificar nuestro corazón continuamente. Cuando la ira viene a nuestras vidas, nosotros siempre justificamos nuestros actos de ira por varias razones. Porque nos sentimos ofendidos, porque nos sentimos vulnerados por otras personas,
Pero la realidad es que cuando la ira vuelve a dominar tu corazón, eso demuestra que tú no has rendido esta área al Señor y que no has muerto a tus derechos. Nuestros derechos o nuestra ira, como dice aquel himno viejo, se pueden ir de parranda, pero de repente va a regresar. Cuando tú manifiestas ira por cualquier cosa que te puede poner en una posición vulnerable, lo único que tu corazón te acaba de decir es, no estaba muerto, solo andaba de parranda, pero aquí estoy. Y cuando eso sucede, entonces tu ira te va a decir algo, has creído que Cristo es el rey, jeje, pero realmente yo soy el rey. Porque lo que es el rey de nuestro corazón es lo que nos domina. Eso es la forma funcional como sucede en nuestro corazón. Entonces, la ira que es pecaminosa siempre nos llevará a pecados más groseros. La ira pudiera ser como un pecado respetable, como hemos hablado, pero la ira maltratada siempre nos llevará a pecados más groseros. ¿Cuáles son esos pecados más groseros? La ira siempre te llevará a amargura, te llevará a enojo, te llevará a gritería, te llevará a maledicencia o te llevará a malicia. Y algo que empezó como algo que entra y sale de tu sistema de raíz, con el paso de los años va a ser notorio para la gente que está a tu alrededor. Va a ser algo visible. Porque no apreciaste la posibilidad o la oportunidad que Dios te estaba dando en su debido momento de tratar con ese pecado. Miran a Pablo, 2 Corintios 12:20. Porque temo, dice Pablo a los Corintios, que quizá cuando yo vaya, halle que no son lo que deseo. Este es el pastor que ha pasado 18 meses en la iglesia de Corinto, levantándola, diciendo, temo que cuando yo vaya encuentre lo que no deseo, y yo sea hallado por ustedes, que no soy lo que ustedes desean, que quizá haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Bueno, pero es que parece que todo esto Pablo ya lo ha tratado. Si tú has leído la primera carta de los Corintios, parece ser que todo esto Pablo ya lo ha tratado allí. Y a la vuelta de un tiempo, resulta que Pablo, temo que esto pudiera estar entre ustedes. Entonces, hermanos, la ira no es un buen aliado. La ira no es un buen aliado porque va a lograr, tu ira y mi ira van a lograr que yo me inmiscuya con otros pecados. Pecados que sí son escandalosos porque nos van a llevar a practicar o a hacer cosas que no desearíamos. Entonces dice el verso 26 de Efesios 4, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El apóstol Pablo afirma aquí que nos vamos a enojar. Ni tengo que explicar eso en el original. O sea, lo que Pablo está diciendo es, tarde que temprano, Carlos, María, Juan, Gerson, Fernando, o como te llames, nos vamos a enojar, tarde o temprano. Y yo espero que eso sea más tarde que temprano, pero a veces pasan cosas a las 5 o 6 de la mañana que ya estamos enojados. Te vas a dormir cansado después de un día arduo y dices, voy a dormir mañana hasta las 11 de la mañana o hasta que se me antoje despertarme. Pero resulta que esa hermana que nunca te habla, se le ocurre hablarte a las 6:30 de la mañana. Y esa hermana ya puso al volcán en erupción. ¿Ya estás enojado? ¿O ya estoy enojado?
Pudiste haber apagado el celular y que no hubiera pasado eso, pero decidiste dejarlo prendido porque eres una persona muy ocupada y pudiera pasar algo durante esas horas que vas a dormir. El problema no es si nos vamos a enojar. Pablo está diciendo nos vamos a enojar. Y a la par observen que en el pasaje Pablo da la solución para nuestro enojo. Nuestro enojo no debería ser prolongado, sino solucionarlo antes de que el día termine. Es decir, tu enojo y mi enojo pudiera estar desde las 6 de la mañana. Lo que Pablo te dice, no se ponga el sol sobre su enojo. Entonces tú debiste haber resuelto tu enojo antes de la puesta del sol. Fin de la cita o fin del punto. Eso es lo que Pablo está diciendo. Te vas a enojar, resuelve tu enojo en el mismo día. No permitas que la noche venga. Y te voy a decir lo que pasa regularmente con nuestra mente, ¿no? Nosotros nos vamos a dormir, estamos sobre nuestra cama, estamos pensando en eso que nos hizo enojar. Nosotros nos sentimos jueces de la persona que nos hizo enojar. No puedes dormirte y estás pensando en cómo pudieras lacerar a esa persona si estuviera en tus manos. Pasan las horas y las horas y las horas y tú estás diciendo, si yo pudiera lo hiciera. Y la ira te está llevando a pecados más crueles. La ira te está llevando a pecados más poderosos o más fuertes. Howard Hendrickson describe el pecado de ira como un espíritu de resentimiento, el estado de ánimo enojado, el semblante hosco que es indicativo de odio y de la actitud implacable. Ve la cara de un iracundo. Nadie piensa en ninguna cara. Ve la cara de un iracundo y interprétala con la hermenéutica de este pasaje. Cuando tú ves el rostro de un iracundo a la luz de este pasaje, tú lo entiendes. Si ese iracundo hubiera tenido un revólver en su mano, ¿qué crees? ¿Qué crees? Lo hubiera usado contra ti. Entonces, a veces cuando confrontas a un iracundo y le dices, ¿estás enojado? Claro que no estoy enojado. ¿Cuál es la muestra de que sí está enojado? Su rostro. Su rostro. La palabra enojarse ahí describe la ira latente y melancólica que se alimenta y no se deja morir. Es decir, un iracundo cuando está en su mejor momento o en el momento de esplendor de enseñar esa cara, no quiere morir. Por eso es que cuando le dices al iracundo, ¿estás enojado? Él te va a decir que no quiere morir. Porque está más vivo que nada. Y ese es el problema. Entonces la ira nos lleva al rencor, a la amargura latente. Esa ira se niega a perdonar. Esa ira alberga resentimiento y nunca busca una reconciliación genuina. Solo buscará las apariencias. Entonces yo tengo una pregunta que debo de hacerme. ¿Cómo puedo estar enojado y no pecar? ¿Cómo puedo estar enojado y no pecar? Bueno, 3 respuestas. Número 1, cuando estoy enojado, debo evaluar la razón de mi enojo. Cuando estoy enojado, debo evaluar la razón de mi enojo. Es decir, me tengo que preguntar, ¿por qué llegué aquí? Miren, hermanos, a veces nos enojamos de tonterías. Entonces, si te enojase por una tontería, deberías de estar asustado. A veces nos enojamos porque yo estoy asumiendo la ofensa que no es mía. A veces me enojo porque yo estoy sintiendo lo que aparentemente a la persona que están tocando no está sintiendo. ¿Qué no viste cómo te miraron? No. ¿Quién me miró? Pero tú estás realmente enojado. Ni cuenta se dio el pobre inocente. Entonces, estamos enojados porque asumimos algo que no nos tocaba. Necesitas evaluar la razón de tu enojo. Número 2, cuando estoy enojado, probablemente debería tomarme un tiempo antes de responder.
Cuando estoy enojado, debería tomarme un tiempo antes de responder. Y número 3, cuando estoy enojado, deberíamos buscar resolver el problema lo antes posible. Lo antes posible. Ese es el tratamiento que Pablo está dando aquí al enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, ¿qué pasa si yo no resuelvo la ira? Bueno, si yo no resuelvo la ira, voy a ir a pecados, voy a encaminarme hacia pecados más feroces o más fuertes que la ira. Estoy acostumbrado a predicar con niños llorando, pero no sé por qué razón. Esta mañana necesito que me ayuden con su niño. Tome a su niño, llévelo donde lo tenga que llevar, porque si no me voy a irar. Entonces, si yo no trato con la ira, yo voy a llegar al resentimiento. Voy a llegar al resentimiento. Al aferrarme a la ira, me voy a dar cuenta que no solamente hay ira en mi corazón, sino que hay resentimiento. El resentimiento crece en el corazón de alguien que ha sido maltratado de alguna manera y que se cree incapaz de hacer algo al respecto. Que es una persona resentida. Es una persona que ha sido maltratada de alguna manera y se cree incapaz de hacer algo al respecto. ¿Cómo ese resentimiento se manifiesta? Si yo no resuelvo la herida, voy a seguir percibiendo el maltrato de los demás. Si yo no arreglo este asunto en mi corazón de estar resentido, voy a seguir recibiendo el maltrato de los demás. ¿Cuál es el problema con esto? Que mi mente entonces comienza a especular y ya no solamente me maltrata la persona que inició la ira en mi corazón. Ahora yo veo que todos los que están frente a mí tienen el poder de maltratarme porque no traté adecuadamente con la ira y entonces estoy cediendo lugar al diablo, como dice el verso 27. No deis lugar al diablo. Número 2, si yo no trato con mi ira, llegaré a la amargura. La amargura es el sentimiento que llega y que crece en mi corazón hasta sentirse en una animosidad persistente. La amargura nunca deja de crecer. Nunca deja de crecer. Si tú tienes a una persona amargada en el 2025 y esa persona no trató con su amargura en el 2025, a veces tenemos esperanzas ilusorias, ¿no? A veces vamos a ver a una persona amargada 3 años después. Y vas volando, vas en el avión y dices, ay Señor, por favor que ya no esté amargada. Te tengo noticias, si él no trató con su amargura, va a estar más amargado que la última vez que lo viste. Así que mejor tu oración debe de inclinarse hacia otro lado. Señor, dame gracia triple para tratar con esta persona amargada los próximos días que voy a estar con ella. La amargura nunca deja de crecer, la amargura empeora y la amargura desarrolla un mayor grado de dolor. Hebreos 12 habla de ese problema cuando dice que algunos tienen raíces de amargura. Una persona que no trata con su amargura seguirá creciendo, mayormente crecerá su sistema de raíz. La amargura llega a ser enojo a largo plazo porque el enojo inicial no se resolvió. ¿Por qué una persona llega, por qué la ira nos lleva a amargura? Porque si el enojo inicial no se resolvió, entonces nosotros vamos a tener enojo a largo plazo. Alguien recibe un daño, o al menos piensa que así es, que fue dañado, y si en vez de resolver el asunto no lo hace, permite que su dolor se prolongue,
y con el tiempo llegue a ser una persona amargada. No de nombres, no señale, no diga nada, pero todos conocemos a una persona amargada. No necesita exprimir un limón para que su rostro nos grite que está amargado. Para el amargado lo blanco es negro, lo dulce es salado, lo salado es dulce, el desierto es mar, el mar es un canal. Y el problema con la amargura es que al menos que el Espíritu Santo obre en el corazón de un amargado, esa persona pudiera llegar a reconocer y a tratar con su pecado real. Real. Una y otra vez los patrones se repiten y pueden llevar a asumir la amargura de otros como tuya. Nuevamente, eso es algo destructivo al por mayor. Que una persona esté amargada contra otra persona y eso predetermina la amargura de 3, 4 o 5 personas es un pecado, y lo debo decir, es un pecado que Satanás ha aprendido a cultivar y a cuidar de una manera frontal dentro de toda familia y debo decirlo tristemente dentro de toda iglesia. La amargura es un problema real en nuestras casas, en nuestra familia y también en la iglesia. He conocido a hijos amargados contra sus padres, que a la vuelta de los años, el fruto de su amargura es nietos amargados contra sus abuelos, que nunca les hicieron nada. Y si tú dejas correr eso un poco, al rato vas a tener yernos y bisnietos amargados contra los bisabuelos, que nunca les hicieron nada. Pero están ahí porque tocaron a Santo Margarito. Tú ni nacías, yo ni nacía, pero la amargura es como una vía rápida en una gran ciudad que camina y avanza por doquier y que nos lleva a un estado destructivo. Y entonces irrumpe la famosa expresión, perdono pero no olvido. Te voy a dar la traducción bíblica de esta frase. Perdono pero no olvido es igual a decir alimento mi amargura voluntariamente. Hermanos, la amargura no es una opción para el cristiano. La amargura te puede llevar a estar bien con otras personas, pero nunca te van a llevar a estar bien con Dios. ¿Qué otro pecado puede llegar a tu vida si no arreglas el asunto de la ira? Enemistad y hostilidad. La enemistad y la hostilidad es el resultado de prolongar la amargura. La amargura se puede disimular, pero la enemistad no se puede disimular. La enemistad se expresa abiertamente, busca denigrar o hablar abiertamente con maldad del objeto de odio. Entonces, personas que llegan a ese nivel de maldad diseminan su veneno por doquier e involucran a otras personas, a veces con palabras, a veces con acciones, a veces con manipulación u otras veces con victimización. Cualquiera de las 4 avenidas que tomes es completamente pecaminoso. Entonces, lo que yo quiero que vayas entendiendo mientras yo voy describiendo esto es, hay una cosecha de sembrar en la carne. Yo siembro en la carne, no esperes cosecha espiritual. Puedes tener religiosidad, puedes tener apariencia, pero estás sembrando en la carne. Yo no tengo el tiempo para ir a Gálatas ahora, pero cuando Gálatas habla de la ley de la siembra y la cosecha, lo que Gálatas dice es algo muy serio. Dios no puede ser burlado. Como soy medio torpe de entendimiento, me lo voy a repetir. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces tú tienes a alguien sembrando en la carne y nuestra ira dice lo siguiente, quiero que coseche ahora en su carne. Mi hermano, no somos Dios. Posiblemente esa siembra va a tardar 20 años. Pero ¿qué crees? Dios
No puede ser burlado. Siembra carnal, tiene cosecha carnal. Siembra espiritual, tiene cosecha espiritual. Te puedes tardar una generación, te puedes tardar 2 generaciones. Dios no puede ser burlado. A lo mejor yo ya me morí y no vi el fruto de esa carne, pero Dios no se va a morir y Dios no va a ser burlado. Y su palabra es infalible y su palabra es siempre la verdad. Así que debemos tener cuidado. Palabras, acciones, manipulación o victimización, todas son una forma de enemistad, de hostilidad y todas son pecaminosas. Otro pecado que se asocia con la ira, el rencor. El rencor es la búsqueda de la venganza del objeto del odio. Eso es rencor. Una persona rencoroso buscará las vías de vengarse de la persona que lo afectó o lo dañó. Esto fue lo que dominó a Esaú en el capítulo 4 de Génesis, y entonces planeó matar a su hermano Abel. Este fue el sentimiento de los hermanos de José cuando su padre Jacob muere al final del libro de Génesis. Temían que José los aborreciera y que entonces él les pagara todo el mal que habían hecho. Pudiera ser que el rencor no te llevara al asesinato, pero ¿qué tal las formas de desquitarte de la persona que odias? O bien repasar mentalmente lo que queremos que pase con dicha persona. Bueno, ve cómo es un proceso mayor. Ve cómo nos vamos dirigiendo hacia nuestra propia muerte espiritual y nuestra condenación. Entonces yo voy a tomar las palabras de Pablo aquí, Romanos 12:19. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. ¿Lo ven? Nunca tomen lugar, sino den lugar a la ira de Dios. Nomás de repasón. La suma de toda la ira de nosotros no se compara a la ira de Dios. La suma de toda la ira de todos los seres humanos que han vivido en todos los continentes de este universo, por nada se compara a la ira de Dios. Entonces vuelvo a leerlo. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Nuestra ira es pecaminosa. La ira de Dios es justa. Hemos pasado ya muchas semanas explicando la ira de Dios en el libro de Romanos, pero simplemente el recordatorio cuando lees este pasaje es: la ira de Dios es justa. Él va a pagar. Y algunos de nosotros no quisiéramos estar en el día de paga del Señor, pero vamos a estar. Vean lo que Pablo dice inmediatamente después. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal, ¿con qué? Con el bien. La carne nunca se arregla con más carne, se empeora. Se empeora. El mal solamente es derrotado con el bien. Bueno, si eso no nos basta, entonces hay otro pecado asociado con la ira, es la contienda. La contienda describe el conflicto abierto o la animadversión entre partidos. ¿Se acuerdan de los fariseos y los saduceos peleando con Jesús? Grupos opositores. Ya eso no habla tanto de individuos, ya esto habla de una contienda entre grupos. Por eso llegamos a tener expresiones como rencores familiares, disputas familiares.
De acuerdo a ese criterio, el partido opositor siempre está mal y por ende el corazón jamás se examina. Los Rodríguez siempre tienen la verdad. O sea que no hay posibilidad que un Rodríguez sea pecador. Oh, es que los Sánchez tenemos el verdadero evangelio. ¿Eso significa que todos los Sánchez, nomás por nacer en la casa de los Sánchez, se van a ir al cielo? No, mi hermano. Entonces nosotros asociamos tonteras, de las múltiples tonteras del mundo, y las hacemos convicciones bíblicas que no tienen razón alguna por qué ser convicciones bíblicas. Pudiera ser que en algún momento determinante de tu vida, la persona que aparentemente se te opone sí tenga la verdad. Pudiera ser. Entonces yo no puedo estar ciego creyendo que no hay áreas en mi corazón que deben de ser examinadas. Y eso me lleva a contender algo que no debería contender. ¿Cómo puedo apagar la ira antes de llegar allí? ¿Cómo puedo apagar esa ira de la que Pablo está hablando antes de llegar a estos pecados mayores? Número 1, toma en cuenta la soberanía de Dios. Toma en cuenta la soberanía de Dios. Dios no está provocando que gente peque contra nosotros, pero Dios pudiera estar permitiendo que Dios peque contra nosotros por 3 cosas. Producir un crecimiento de Cristo en tu vida, capacitarte para servir de una mejor manera, y la tercera les va a encantar. Quizás Dios nunca te muestre por qué permitió que otros pecaran contra ti. Porque esto es entender la soberanía de Dios. Dios no siempre nos va a decir todo lo que nosotros queramos que nos diga. A veces escucho a las señoras decir, ¿por qué mi hija nació en agosto o en julio? Nunca va a poder tener una fiesta de princesita con esos vestidos largos y calurosos. Estamos condenados a siempre celebrar en la alberca. Si es que hay alberca. Y si no, siempre hay una cubeta a la que le puedes echar agua en tu casa y ahí poner a la niña, ¿no? Hermanos, no somos Dios para decir por qué nací en la fecha que tú decidiste que yo naciera. Entonces, sal de ese cuestionamiento frente a Dios. Ten en cuenta la soberanía de Dios. Él quiere producir una mayor imagen de Cristo en tu vida. Él quiere capacitarte para servir mejor. Y tercero, Él no está obligado a decirte por qué los representantes de los fariseos y los saduceos modernos la traen contra ti. Dios no está obligado a decirte eso. Entonces descansa y ten paz. Ten paz. Número 2, debemos orar para que Dios nos ayude a crecer en amor. Cada vez que tú sientes que eres el objeto de la ira de una persona, tú debes orar pidiendo al Señor, ayúdame a crecer en amor, de acuerdo a lo que primera de Pedro 4:8 dice. Sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Una y otra vez. Las palabras que buscan herirnos no las podemos controlar. ¿Se han dado cuenta de eso? Cuando una persona viene con palabras que buscan herirte, no vas a poder controlar que las palabras de esa persona salgan. Pueden salir y pueden tener la condicionante de ser palabras hirientes. No está en ti, no lo puedes detener. Pero sí puedo detener o controlar mi reacción ante ellas. Y si estoy lleno del Espíritu Santo, voy a responder desde mi posición en el Espíritu Santo. En otras palabras, no voy a responder desde mi carne. Pudiera hacerlo, pero voy a responder desde
la plenitud del Espíritu Santo. Número 3, aprende a perdonar de la manera que Dios te perdonó. Aprende a perdonar de la manera que Dios te perdonó. El mejor lugar al que pudiéramos ir a la Biblia, y nuevamente no tengo el tiempo, es Mateo 18 del 21 al 35. Si tú quieres ir allí en tu casa puedes hacerlo. Es la parábola del siervo al que se le perdonó una gran deuda, pero él no estuvo dispuesto a perdonar una pequeña deuda. A este siervo se le perdonó una deudota, pero él no estuvo dispuesto a perdonar una pequeña deuda. Entonces, cada vez que te sientes vulnerado por la ira de otra persona y que te sientes que no puedes perdonar a esa persona, lo que tienes que pensar es cómo a ti y a mí se nos perdonó una gran deuda. La parábola entonces nos muestra que la base para perdonar a otros es la enormidad del perdón de Dios hacia nosotros. Ese siervo debía 10,000 talentos. Era una gran cantidad o una gran suma de dinero. Cuando tú te sientes lacerado, cuando tú te sientes lastimado, cuando tú te sientes que alguien la trae contra ti, tienes que recordar esta parábola y tienes que entender lo que la parábola nos dice. Dios nos perdonó una deuda enorme, por lo tanto tú y yo deberíamos estar dispuestos a perdonar una pequeña deuda de nuestros ofensores. Vean lo que Santiago dice en el 1:20. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque esa ira siempre es pecaminosa. No puede obrar la justicia de Dios. Siempre que se manifiesta va a dañar, siempre que se manifiesta va a ser algo pecaminoso. Entonces déjame cerrar esto de la ira. Era donde más tiempo iba a pasar, así que no estés angustiado. El pecado de otros no hace que nuestro pecado sea correcto o justificado. ¿Alguien quiere ir por la vida levantando la bandera de la ira? Déjalo ir. No está en la Biblia, pero asumo que todos en algún momento vieron esta película donde hay un personaje que se llama Gollum. Gollum en algún momento de la vida es bueno y en algún momento de la vida es malo. Puede estar volteando para este lado y sonriéndote, pero voltea para acá y está enojado contigo y te quiere quitar el anillo. Así es la ira. Y lo que va a mostrar que estoy airado es mi rostro, mis palabras, mis acciones, mis aseveraciones, mis críticas. Y de momento, cuando la carne te dice, mete el cambio, te vas a girar y vas a ser un bello personaje de una caricatura que no lastimas a nadie. Si alguien quiere caminar la vida así, adelante, déjalo ir. Porque el ácido lo está destruyendo a él poco a poco. Poco a poco el ácido va a destruir sus huesos, sus células y todo lo interno. Pero esa condición pecaminosa no justifica que tú te le agregues a él y te sumes al equipo de los pecadores. Entonces el pecado de otros no justifica mi respuesta pecaminosa. Nuestra ira llevada a lo sumo siempre va a mostrar mi orgullo y mi egoísmo. Y para finalizar, simplemente, las acciones de otras personas merecen un trato de ira justa en algunas ocasiones. Sí,
Pero no debemos utilizar esos momentos como una licencia para evadir nuestra propia ira pecaminosa. Esa ira que se enciende en mi corazón y que puede ser nuevamente expresada en palabras y en acciones. En otras palabras, no somos Dios para juzgar. Y cuidado, porque podemos nuevamente ensuciar nuestro corazón fácilmente. Número 2, voy a pasar por el 2 y el 3 rápido, no tengan problema con eso. El amor al dinero. Vean allá Pablo en 1 de Timoteo 6, 7 al 10. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo, en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Ahora, vamos a poner en contexto el pasaje. Pablo está advirtiendo a Timoteo de la realidad de su día, que no dista mucho de la realidad de nuestros días. El problema no es dinero, el problema es el amor al dinero. Necesito dinero para pagar la comida, la luz, necesito dinero para moverme en el carro, necesitas dinero casi para respirar, necesitas dinero, ¿no? No sé si usted se acordara o si usted estuvo consciente de eso. A mí me tocó en la época del COVID hacer fila varias veces para comprar un tanque de oxígeno o para comprar el equipo que se requería originalmente para hacer la conversión del tanque a que pudiera ser esto que pudiera estar en tu nariz. Varias veces me tocó estar allí no porque lo necesitamos en casa, pero porque algunos hermanos en la iglesia lo necesitaron. Una de esas veces yo llegué a una cola, éramos no sé cuántos, pero éramos un chorro. Y le dije a la persona que estaba dando los turnos, si alcanzo o no alcanzo. Digo, no quería perder el tiempo, sabía que había 2, 3 puntos donde estaba pasando esto en la ciudad. Entonces esa persona me dice, me da el boleto y me dice, eres el último. Sí, nomás que lo que tenía un precio 2 o 3 semanas antes del COVID estaba multiplicado por 4 o por 5 veces. Era lo mismo. Pero el amor al dinero te lleva a multiplicarlo por 4, por 5 o por 6 veces. Era el mismo equipo, era el mismo oxígeno, eran los mismos tanques, sí, pero cuando hay necesidad uno está dispuesto a hacer cosas que no debería hacer. El mundo en el que vivimos nos grita la forma como deberíamos gastar el dinero. El mundo en el que vivimos nos grita la ropa o la marca de la ropa que debemos usar, los lujos a los que queremos tener, los viajes a los que queremos llegar. Observen algo tan sencillo como el dispositivo electrónico que tienes en tus manos. Si no es iPhone, entonces es chafa. Sirve para lo mismo. Pero observa cómo gente está dispuesta a gastar 30, 40 mil o 50 mil pesos en tener el dispositivo más caro. Mira, si se te cae, también se te va a quebrar. Ay, es que toma unas fotos increíbles. Por cierto, hermano, sin raspar muebles. Yo me asusto cuando veo a un pequeño que no tiene carácter para manejar un aparato de estos con 35 mil pesos en sus manos. El otro día platicaba con un jovencito y estaba enojado con sus papás porque no le han comprado el teléfono. Y yo le digo, mira, te voy a decir algo así al raspelón. Tus papás no te lo compran porque te quieren mucho.
No, ¿cómo crees que no me lo van a comprar? Sí, ellos saben que si tú tienes ese aparato en tu mano, tú te vas a volver un adicto a la pornografía y por eso no te lo quieren comprar. Bueno, pues ya entendí. Digo, reveló su corazón inmediatamente. Entonces nosotros somos tan buenos padres que decimos, le voy a dar el mejor aparato a mi hijo. Le estás poniendo el infierno en las manos. El día de mañana que él venga con las manos quemadas, es porque tú lo cultivaste. Entonces, ¿por qué hemos llegado a esas predisposiciones culturales? Porque el mundo nos grita, tu hijo vale por el aparato que trae en sus manos. No, no vale por eso, vale por su carácter. Vale porque tú lo estás enseñando a ser responsable, obediente, sometido. Vale porque lo estás enseñando a honrar a su padre y a su madre. Y si su padre y su madre no está en la disposición de hacer eso, es porque ellos entienden la crianza bíblica adecuada. Entonces el mundo te grita ropa, lujos, viajes, iPhones, placer. Y claro, el mundo te grita que hay que postrarnos todos ante el Dios entretenimiento. El Dios entretenimiento. El mundo te grita que todos tenemos que postrarnos ante el Dios gimnasio. ¿Por qué hemos llegado ahí? Hermanos, ¿tú quieres ver los lugares públicos de idolatría en nuestras vidas? Ve a un cine, ve a un gimnasio, en todo día, a toda hora. Gente llegando desesperada a las 2, 3 de la mañana porque hay que ser los primeros en ver la función. ¿Quién te grita eso? El mundo. Ahí va la gente matándose de madrugada porque tiene que ser de los primeros en ver la película que ha estado esperando por 20 años. Y nosotros somos tan torpes que adoramos a los mismos ídolos que los paganos adoran. Sacrificamos todo nuestro dinero, ese dinero que te cuesta trabajo en generarlo o en ganarlo, para vernos como se ven los demás. No más que amar al dinero y tener ese comportamiento te lleva a algo rápido. Si yo voy a gastar una gran suma de dinero en todo esto, entonces yo voy a dejar de ser generoso con el Señor al dar para Él. Lo que la Biblia me indica que es parte de mi mayordomía en el dar. Entonces, mi conclusión es sencilla. Nos hemos vuelto tan mundanos en la forma que usamos el dinero que nos olvidamos que el Dios que provee fuerza, tiempo, creatividad, no es el Dios entretenimiento, no es el Dios placer, no, es Dios. Bueno, el humanista dice ante eso, pero me ha costado mucho llegar hasta donde he llegado. Mi hermano, no tientes a Dios, no seas tan soberbio. Dios nos pudiera quitar el hálito de vida en la noche, Dios nos pudiera dejar ciegos, Dios nos pudiera dejar sin manos, Dios nos pudiera dejar sin pies, y entonces lo que tú produces se acabó, punto final. Entonces, cuando Pablo está hablando de esto, siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir aquí, el problema cuando pensamos en nuestra devoción por Dios en el dar no es dinero. El problema es corazón. Y por eso es que lo traigo a la mesa. El problema no es dinero. El problema es nuestro corazón. Miren dos pasajes. 1 Corintios 16:2. Dice Pablo ahí que el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya, no se recojan entonces ofrendas. Véanlo en la segunda carta, capítulo 8, verso 2. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad.
Es decir, esos hermanos de Corintio que estuvieron ofrendando para las necesidades de los santos en Jerusalén, no eran ricos, eran pobres que tuvieron la oportunidad de Dios y ellos sobreabundaron en tener la libertad para dar para las necesidades de los pobres en Jerusalén. Vuelvo a insistir, el problema no es dinero, el problema es corazón. Entonces es muy sencillo la forma como yo examino mi corazón en el tema dinero. Pon en una balanza todo lo que gastas y todo lo que das al Señor en forma de dinero. Y entonces eso te va a dar dónde está tu balanza. Y yo sé que todo se pone nervioso cuando se toca el tema, pero también está en la Biblia. También está en la Biblia y también revela la actitud de nuestro corazón. Los que me conocen, y se me fue la onda ahorita cuando llegamos, pero los que me conocen saben que siempre recogemos ofrendas y diezmos cuando voy a hablar de dinero antes de la predicación. Porque lo menos que quiero es que usted se sienta manipulado para dar. Usted puede no dar esta mañana si su corazón le dicta que no dé. El problema no es dinero, el problema es corazón. Cuando una persona puede usar de todas sus finanzas, de todos sus recursos para lo que usted quiera, pero cuando se trata de dar para el Señor, usted hace que no se dio cuenta, que no se dio por enterado, algo está mal en su corazón. Algo está mal en su corazón. Entonces, hermanos, a la luz del Nuevo Testamento, nuestro dar al Señor, hay mucha disputa y mucha pelea en nuestros días, ¿cuál es el porcentaje? Pero yo te voy a decir una cosa, los defensores del no 10% o del diezmo, como el Nuevo Testamento lo maneja, la gente que no cree en el diezmar, hay más que de dos sopas, o no dan el 0%, o dan más que el 0%, o su dar es muy disparejo de cómo Dios los ha bendecido. O sea, yo no he conocido una persona que defienda que no debemos diezmar que dé el 30% de sus ingresos. Nunca lo he conocido. Porque el problema es el corazón. ¿Por qué yo no quisiera tener un porcentaje para dar al Señor? Porque yo doy si puedo o si quiero. Somos como los del baby shower. Vamos, y si fui al baby shower, doy, pero si no voy, no doy. Así somos. ¿Y por qué? Porque eso de alguna manera asocia mi corazón con el acto de dar. Con el acto de dar. Como dice Pablo que debemos dar, primer día de la semana. Eso habla de regularidad, o sea, yo debería de dar regularmente. Y luego vean cómo Pablo dice que cada uno aparte y guarde. Eso habla de una proporción, apartar y guardar habla de una proporción. Y luego vean lo que dice después, según haya prosperado. ¿Prosperaste mucho? ¿Cómo debería ser tu dar? No, si no les tengo que decir en griego cómo está. Si yo prospero mucho, yo debería dar mucho. Pero si yo prospero poco, entonces yo debería de dar poco. Porque según Dios me prosperó a mí. No es como según Dios prosperó al que está al lado. Es de acuerdo a cómo Dios me prosperó a mí. Entonces nuestro dar es según Dios nos prosperó. Eso es lo que Dios quiere que entendamos en este asunto. Entonces hay solo dos posibilidades. Y primero les voy a leer el pasaje y luego voy a llegar a mi conclusión. Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Dos cosas. No podemos servir a Dios y a las riquezas a la vez. O sea, el amor al dinero desvía el corazón de mucha gente. Se los voy a decir así. Yo he conocido gente que han vencido la tentación de la pobreza. Se los explico. He conocido gente que han tenido poco, que se las han visto duras,
pero han caminado con Dios en medio de la pobreza. Y han salido adelante. Dios los ha bendecido de una o de otra forma. La ropa llega de donde menos esperas, la comida llega de donde menos esperas, el trabajo llega. Pero no he conocido a mucha gente, y el otro día lo platicaba con mi esposa, posiblemente he conocido a uno o a dos, que venzan la tentación de la riqueza. Es decir, que cuando Dios los bendijo en sobremanera, ellos estén dispuestos a dar en sobremanera. Entonces, a la luz de Mateo 6:24, no hay más que dos condiciones. O soy generoso o soy avaro. O soy generoso o soy avaro. Entonces, permíteme decirte que si el dinero toma la preeminencia de nuestras vidas, Dios no pierde, porque Él nunca va a perder. Pero los que perdemos somos nosotros, llevándonos a una condición realmente lamentable. Realmente lamentable. Entonces, dar al Señor es una muestra visible de que vivimos agradecidos con el Señor. Dar al Señor es una muestra visible de que estamos reconociendo de dónde viene mi fortaleza y de dónde viene mi creatividad para trabajar. No la sacaste de tu escuela, no la sacaste de ningún otro lado. Dios te está dando esa fortaleza para producir el dinero. Mira cómo lo entendió Moisés en el día de él en el desierto. Deuteronomio 8. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Entonces, ¿quién nos da la capacidad de poder trabajar, de poder prosperar económicamente? Dios. Dios. Entonces, hermanos, este es un asunto del corazón. Necesito examinar yo mismo mi corazón en cuanto al dar al Señor. Y número 3, para terminar, idolatría. Y específicamente cuando pienso en la idolatría, me refiero a lo que hemos denominado los ídolos del corazón. No, estos no son ídolos de madera, de bronce, de oro, de plata o de cobre. Son estos ídolos que se levantan en lo más profundo de nuestro corazón, que nos dominan, que pudieran tener nombre. Mira cómo Ezequiel 14 habla de ellos. Hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón y han puesto delante de su rostro lo que los hace caer en su iniquidad. ¿Me dejaré yo consultar por ellos? Por tanto, diles, así dice el Señor Dios, cualquier hombre de la casa de Israel que erija ídolos en su corazón y que ponga delante de su rostro lo que los hace caer en su iniquidad, y después venga el profeta, yo el Señor le responderé entonces de acuerdo con la multitud de sus ídolos. Hermanos, necesitamos realmente indagar si en nuestro corazón hay ídolos de este tipo. Porque lo que Dios está diciendo en el tiempo del profeta Ezequiel es que Él va a responder a nuestras vidas, a nuestros corazones, de acuerdo a la multitud de los ídolos que hay en nuestro propio corazón. Piensa por un momento en aquello a lo que has dado tanta importancia y que tiene el poder de competir con Dios en tu corazón. Aquello que no te deja dormir, aquello que te pone a pensar todos los días, aquello con lo que amaneces, con lo que desayunas, con lo que comes y con lo que cenas que está en tu mente. Eso pudiera tener el corazón, tu corazón, en una forma de idolatría. No significa que estás postrado frente a un nicho, no significa que estás ahí levantando adoración. Pero si tu corazón está comprometido allí, muy posiblemente ese es un ídolo de tu corazón. ¿Cómo remo contra corriente? Bueno, 2 Corintios 5:9 me ayuda.
Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. Si nuestra meta es agradar al Señor en todo lo que hacemos, entonces no cederemos a la idolatría en el corazón. Tienes que preguntarte, ¿cómo puedo agradar al Señor con esto? Si simplemente no puedes agradar al Señor con eso, entonces eso es un ídolo en tu corazón. Y por lo tanto, ese ídolo debería ser destruido. Ustedes pueden ver la historia de Israel en el Antiguo Testamento, sobre todo en la época de los reyes. Los profetas se levantaban para decir, has levantado un ídolo contra Jehová. Entonces ese ídolo tenía que ser destruido. Ese ídolo tenía que ser derribado. Hoy los ídolos de nuestro corazón son apapachados, no son destruidos. Hoy los ídolos de nuestro corazón permean y pasan décadas en nuestro corazón porque no tenemos el temple del Antiguo Testamento para decir, necesito destruir esto que me está consumiendo. Entonces siempre es bueno recordarme para qué Dios me llamó y si mi comportamiento en esta o aquella área realmente está agradando y glorificando al Señor. Una segunda forma de remar contra esos ídolos es que no deberíamos involucrarnos en aquellas cosas que de entrada sé que me llevan a aceptar valores o prácticas de la sociedad que por supuesto no son bíblicas. Sé que no debería estar ahí porque la Biblia claramente me da un mandamiento que si yo cedo, lo estaría violando. Es una forma de idolatría. Déjame terminar con Salmo 4:4. Tiemblen y no pequen. Mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Lo voy a volver a leer. Tiemblen y no pequen. Mediten en su corazón sobre su lecho y callen. En otras palabras, pide consejo a tu almohada y deja que la quietud de una noche instruya tu corazón. No desperdicies tu alma en vano. Deja que la razón hable. ¿Estás siendo tentado en tu corazón por la ira, por el amor al dinero o por la idolatría en cualquiera de sus formas? Deja que la razón hable. Mi hermano, nadie te está poniendo una pistola en tu sien para decirte que tienes que responder al pecado ya. Nadie te está obligando con una navaja en tu estómago para decirte que tienes que responder hoy. Hemos puesto a la tentación un peso que la tentación no tiene. Deja que la razón hable. Deja que el mundo ruidoso donde tú y yo vivimos se aquiete un rato. Y deja que tu pobre alma suplique a Dios que lo ayude a vencer todo tipo de tentación sobre su corazón. Reflexiona en lo más profundo de tu corazón antes de sellar tu destino y de arruinarlo para siempre. Reflexiona en tu corazón. Escucha. Oh pecador, haz una pausa. Mientras te pregunto un momento con las palabras de un poeta sagrado. Pecador, ¿está tu corazón en paz? ¿Está tu pecho libre de temor? ¿No te oprime la culpa? ¿No te habla la conciencia al odio? ¿Puede este mundo brindarte dicha? ¿Puede ahuyentar tu tristeza? Es lisonjero, falso y vano. Tiembla ante la fatalidad del mundo. Piensa, oh pecador, en tu fin. Ve a aparecer el día del juicio. Allí debe dirigirse tu espíritu. Allí debe escuchar tu justa sentencia.
Alma miserable, arruinada, desamparada, acude a la sangre del Salvador, que solo Él puede sanarte. Vuelve a Jesús, oh pecador, vuelve a Jesús. Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hermano, nunca nuestro corazón podrá estar en la mejor condición si he abrazado el orgullo. Nunca. Necesito humillarme bajo la poderosa mano de Dios. Señor, oro esta tarde por mí y por mis hermanos. Te ruego que tú vengas y nos visites con verdadera humildad, con verdadero arrepentimiento, de tal forma que tú nos lleves a atender estos asuntos del corazón. Todos nos hemos airado. Todos hemos fallado amando el dinero más que a ti. Todos hemos fallado levantando ídolos en nuestro corazón. Pero nuevamente esta mañana tú nos das la oportunidad de venir a ti en arrepentimiento y en fe. Entonces, si mi corazón está comprometido con ídolos, si mi corazón está comprometido con dinero, o si mi corazón está comprometido con ira, oh Dios, líbrame de esto. No sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, pero sé que necesito gracia en abundancia. Gracia en abundancia para poder vencer sobre estos males que han estado en mi corazón. Por semanas, por días, por meses, por años, por décadas. Mi corazón necesita realmente que todo este cochambre sea removido y no puedo hacerlo solo. Aún, Señor, si entre nosotros hubiera personas que no te conocen y necesitan venir a ti y necesitan clamar a ti por salvación, yo te ruego que tú abras su entendimiento y ellos pudieran venir a ti humilladamente, reconociendo sus pecados y clamando por su salvación. Ahora mismo, Señor, yo ruego que tú quebrantes nuestro duro corazón y no nos permitas sembrar pecado el día de hoy para cultivar el día de mañana. Señor, si he sembrado en la carne, ayúdame a entender que de aquí en adelante puedo sembrar en el Espíritu para cosechar solo en el Espíritu. Aún ayúdame que en los días que yo voy a cosechar de mi carne, me des gracia para enfrentar las consecuencias de mi propio pecado. Ayúdanos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús.